No, claro que acá los músicos quieren unas agüitas, nada de cerveza, puras agüitas. Cero alcohol porque ya las mujeres los pegaron el día de ayer. Claro que sí, seguimos con lo mejor de la música para todos ustedes, amigos de Michoacán. A ver, dígame. A ver qué quiero por allá. La madrina del novio. Hay agüita sagrado. Mira, esa es la buena, aquí para el chavo, para que nos felices, claro que sí. Vamos a empezar otra libra. Para toda la gente que ya llegó, que está cenando. Y los que faltan un rato más, por ahí viene, por ahí va más gente de Michoacán. La gente de acá de Morristown. Sean bienvenidos todos, cada uno de ustedes. Y esto es Mujer. Monitor de las trompetas. ¿Cómo te lo explicaré? Lo mucho que te quiero a ti. En cambio me dices hoy que tú para casarte conmigo no, que soy muy pobre, con nada, con un mundo que quieres que te casara, que soy borracho, muy flojo, que jamás te casarías con este loco, mujer interesada. Se va la mujer interesada.
Eso, ahí quedó, claro que sí. Ahí quedó lo mejor de la música de Tecnobatis cada siguiente. Y seguimos avanzando, seguimos con lo mejor de la música para todos ustedes. La música rancherona, claro que sí. Para toda la gente que está tomando cerveza, que está pisteando por ahí en San Lucina de la Buena. Lo que está tomando modelo por ahí, un modelito bien frío. Eso. Ok, seguimos avanzando con lo mejor de la música ranchera. Y esto suena y dice, la novia del pajarillo. Morena
pajaritos tras de una polla que les gustaba. Morena, ya me despido, vente conmigo, vente conmigo. Y si te vienes conmigo, serás la novia del pajarillo. Claro que sí, ahí quedó esta bonita canción, La novia del pajarillo, para todos ustedes, interpretada por su amigazo Javier, alias el Pimpón, directamente desde Greenwood, Sur Carolina, nacido en Hidalgo, México, y lo tenemos ya cantando pirecuas para todos ustedes. Y las que faltan exactamente. Y seguimos adelante con este bonito, esta bonita fiesta. Y vamos a cambiar un poquito el ritmo, para irnos traemos de todo nosotros, vamos a estar un ratito echándole estilo tierra caliente. Vamos a darle duro el día de hoy, para que ustedes se vayan contentos, se vayan felices a su casa y no digan escala 7, nomás estaba tocando un puro ritmo. Escala 7 trae para todos los gustos el día de hoy. Y seguimos adelante, como decía mi antiguo patrón, decía, échale vale, y ahí quedó.
qué bonito se oye bregar con el baterista. ¡Claro que sí! Y seguimos con lo mejor para todos ustedes, los que están cenando, buen provecho, los que van a cenar también. Seguimos enviando saludos allí para los caballeros que andan sirviendo. Y un saludo para los novios. Y un fuerte aplauso que se oiga. Eso. Claro que sí. Vamos a seguir enviando saludos ahí para el ingeniero de audio también, que está al tiro, dice, esta noche no va a dormir porque está al pendiente del grupazo. ¿Cómo se llaman? El Chapulín. Y no es el Chapulín Colorado, es más todavía más que Colorado. Ok, seguimos avanzando para toda la gente de Michoacán. ¿Hay gente de Michoacán aquí, sí o no? No hay. Apenas están llegando, claro que sí. Provechito los que están cenando. A todos los caballeros, todas las habitas también. Los novios más que nada. El saludo para ellos y al rato le echamos el tambor loco, dice, claro que sí, su éxito. ¡Y suena, dice!
Claro, especial para el señor 5-7 que nos echó la mano hace un poquito ya que nos quedó la vena, pero ya está al 100. Ok, claro que sí. Nos vamos con un corridazo bien bonito para toda la gente de Michoacán. ¡Ánimo, mi gente! Suena y dice... No nos aguanta cualquiera.
ya salió y falta tequila. Claro que sí, quedó, claro que sí.
Eso es lo que es tradición, claro que sí, como en México. Va a meter la botija, o sea, la cerveza, claro que sí. Ok. La madrina del novio de bautismo, claro que sí. Ok, la madrina de bautismo va a meter por ahí la botija, dice a toda la gente de Michoacán que salgan allá afuera para que entre. Lo que te ponga tienes que hacerlo, pues tengo que hacerlo ya, que estando enfermo acá el chamaco este. Pero le estamos echando la mano un poquito. Ahí si me escuchan trabar la traba, se me traba la lengua, es porque yo. Ok, vamos a echarnos otra rolita por ahí, en lo que se alistan allá afuera. Vamos, esto va también para el 5-7, el jovenazo que nos echó la mano como a la 1 o 2 de la mañana, que estábamos durmiendo en el Hotel 5 Estrellas en la VEN porque se nos descompuso. Y él nos echó la mano y nos fuimos para Bangor esa noche. Y vamos de nuevo. Y nos vamos con esto que suena y dice. Y esto va para ti. Con cartitas y palabras se enamora una mujer. Y cuando se ven perdidas, no se echan a aborrecer. Mi novia me dio una carta tratándome de olvidar. ¿Qué pensaba esa criatura que yo me habría abandonado? ¿Qué pensaba tu vida que iba a dar Ey, hazte a un lado, de ahí te van a tirar. Sí. Recórrele. Hola, a ver familiar. Familia Vargas Wipe. Familia Vargas Wipe. Es mi hijado Pedro Vargas, Candelaria Campos, que están casando. Claro que sí, no. Ahora sí le damos la bienvenida a la madrina de bautizo. ¡Que suene bonito!
Ese fuerte aplauso que se escuche para los novios y la madrina de bautizo, claro que sí. Otro fuerte aplauso por ahí para Candelaria Campos y Pedro Vargas en esta tarde. Que se oiga bonito el aplauso. Ok, ahora sí. Me parece que en un ratito más va a empezar por ahí el vals. Para que se vayan preparando por ahí a petición de un amigo que por acá nos vino a decir. El teléfono se bloqueó. Necesitamos la clave del teléfono porque se bloqueó. Ahí viene por ahí. 1, 2, 3, 4. Ok, mientras tanto seguimos enviando saludos por ahí para toda la gente que está cenando. Buen provecho. Los que ya acabaron de cenar, también buen provecho, claro que sí. Toda la gente por ahí, si hay gente de Guerrero, el saludo para ellos. Gente de Guanajuato, de Río, Michoacán, también claro que sí. De Urapicho, Michoacán. De Aguilar, Michoacán, claro que sí. Ok. También un saludo para la gente de Santa Cruz, Tanaco. De Cocucho también, claro que sí. El fuerte aplauso, perdón, saludo para ellos, quiero decir, aplauso también, claro que sí, toda la gente de Michoacán. Que se haga fuerte el aplauso para la gente de Michoacán. Eso, apláudanse, hombre, porque si no se quieren ustedes, ¿quién los va a querer, hombre? Yo cuando llego a la casa me aplaudo cada rato porque, pues ya no sé la verdad si me quieren o no. La gente de Pomacuarán, Michoacán, claro que sí. ¿De dónde más, don Chepe? Dígame, usted dígame. Cheranástico. De Paracho, Michoacán, ya que apenas fue el festival de la guitarra. Ok. Íbamos a ir, pero no pudimos ir porque tenemos este evento acá. Si hubiéramos ido a tocar para allá a Paracho, no estuviéramos aquí con ustedes. Y regresaríamos quién sabe cuándo porque la migra no se hubiera dejado pasar, hombre. Pero mientras tanto seguimos. La gente de Santa Cruz, Tanaco, claro que sí. Ok, vamos a enviar saludos para toda la gente esta noche, para todos los niños, para todas las niñas en especial también. Por ahí, que también andan divirtiendo, se andan jugando. Yo también fui niño y también todavía sigo siendo porque no crecí. Pero ni modo, acá tenemos un chamacón de las percusiones también. Mi chamaco, el más mediano y el otro más grande acá en la tuba de este lado, claro que sí. Ok, seguimos enviando saludos ahí para los cantineros, los que están repartiendo cerveza, ya que por acá no traen ni agua. No, gracias, ya trajeron agua. Acá los amigos quieren más agua, dicen. Ya no más agua. Ok, una agüita simple, algo fuerte. Ok, seguimos ahora sí. Sigue por ahí el vals, me acaban de decir. Hijo de Dios, se rompió esta cosa. A ver otra vez la contraseña por ahí de favor, porque se volvió a bloquear. No va a querer. Dice que mejor pase la clave, pero no va a querer, ¿verdad? Saludos para Sonido Chaín también por acá. Sonido Zapichito también dice. Ok, toda la gente que esta noche nos acompaña esta tarde, porque aún todavía falta que anochezca. Esta noche esta fiesta va a terminar hasta las 6 de la mañana, me imagino, porque esto sí dura. Así es que, amigos, se va a llevar a cabo el vals en un rato más, que toda la gente va a presenciar en esta tarde. También seguimos enviando saludos por ahí, hasta se me traba la vuelta, hombre. Para la seguridad de esta tarde también no hay seguridad. Claro que sí. Ya están preparados los novios para empezar con este tradicional baile. Qué bonito es lo bonito, las tradiciones que tenemos nosotros allá en México, con nuestros vals, las víboras de la madre, en otras
partes no hacen eso como nosotros allá en nuestro lindo México, más el estado de Michoacán, que tiene unas tradiciones hermosísimas. Ok, ahora sí, vamos a presenciar el tradicional vals para Candelaria Campos y el señor Pedro Vargas. Y ese aplauso que se escucha, fuerte el aplauso y suéltamela. De velación. El señor Anselmo de Luca Álvarez Ramos y María Luisa Álvarez Rodríguez. Ese aplauso que se escucha. ¿Qué pasa también el señor? Que pase el señor Ignacio Vargas y Ernestina Will. El aplauso que se escuche fuerte. Que se oiga fuerte el aplauso. Se solicita la presencia del señor Leo Campos y Rosa Nosí. Se solicita la presencia de los padrinos de anillo, los padrinos de anillo
La presencia también de los padrinos de Lazo. La presencia por ahí de los padrinos de Lazo. La presencia también de los padrinos de Garra. La presencia de los padrinos de Garra. Los padrinos de Arras. La presencia también de los padrinos de Cojín. La presencia de los padrinos de Cojín. También por ahí la presencia de los padrinos de Ramo. Los padrinos de Ramo.
padrinos de vino, la presencia de los padrinos de vino. Los padrinos también de pastel. Los padrinos de pastel. Y también dice por acá después los siguientes padrinos de pastel. Y para finalizar este vals, que pasen todos los que gusten bailar con los novios. Pueden hacerlo, todos los amigos, familiares, acompañantes que vinieron esta tarde. Pueden pasar a bailar con los novios. La persona que quiera pasar, lo puede hacer.
Ay, quedó ese bonito vals. Un aplauso para los novios, aplauso para los novios y los padrinos en esta tarde, claro que sí. Ok, no se retiren por ahí, no se retiren del lugar. Por acá me acaban de comunicar que se va a llevar a cabo el tradicional brindis. Así que todos los padrinos que bailaron, a ver todos que griten, beso, beso, beso. No, hombre, ya le corrió el novio para allá, mira. Yo ahí cuando dijo, ya me voy para allá porque no quiero que griten beso, pero ahorita. Ok, mientras tanto, un fuerte aplauso que se escuche para los novios. Hasta se me cierra la garganta, hombre, que no me escuchan. Ok, ahora sí, a petición del padrino de brindis, si son tan amables por ahí, y hacer unas ruedas damas por ahí para que baile la víbora de la mar. Unas van al baño porque no quieren bailar, pero otras sí quieren bailar, así es que a ver las amigas que quieran acompañar a la novia, familiares de la novia, a ver por ahí saquen a las amigas, porque esto se va a poner muy de ambiente en esta tarde, claro que sí. Ok, a ver por ahí los caballeros, por ahí también queremos que agarren al novio, porque si no, la novia se puede quedar viuda hoy. A ver todos los caballeros trabados por ahí, yo vi uno que otro que está medio trabadón, ¿no? Tecnomandas que ahora sí estamos desnutridos, nada más tenemos barriga, porque de lo demás nada, ¿verdad, chico? Don Chepe hasta se frunce, dice, porque no hay acá donde esconder la panza. Pero mientras tanto, a ver, amigos, amigas de la novia, amigos del novio, los que ya cenaron, las que ya cenaron también, ahí se les puede bajar la cena. Así es que, amigos, ya estamos listos, todavía falta, don Chepe, tranquilo, tranquilo. Despacio, a ver, Chuy, unas palabras por ahí para el público. Claro que sí, nos hacen una seña cuando estén listos, por ahí se están poniendo los regalos los novios, se están preparando un poquito para entrarle con todo. Y ya se está haciendo la fila de mujeres, ya está acá hasta el baño de tanta mujer que está esperando que los novios se pongan en posición. Imagínense ahorita la fila de hombres cómo va a estar, hasta los de escala sí le van a ir ahorita a bailar para allá. Vamos a entrarle duro y macizo a tumbar el novio ahorita, ¿no? ¿O no? No, claro que no lo tumben. Maltrátenlo, péguenlo, pero no lo tumben.
para que mañana le diga a la mujer, ¿por qué estás tan arañado, Vali? No, es pura sabrosura el día de hoy. Ya saben, mujeres, duro contra el novio, porque no tiene amigos, no la han querido agarrar ahorita. Así para que les ayude. Unas buenas sillas, como que esa silla está media débil. Unas más fuertes, las que tengan, las más fuertes que tengan ahí, para que el novio no se nos caiga. Allá ese muchachón grandotote que está hasta allá por la de la hielera azul, está grandote para que agarre el novio. Él no se alcanza a ver desde aquí. Amigos y familiares del novio, vengan a agarrarlo, por favor, los hombres más fuertes. Nosotros estamos ocupados, y no nosotros íbamos a agarrarlo. Después lo cubríamos con la panza, así como dice mi camarada acá, que nos poníamos todos así alrededor con la panza de fuera y no nos hacía nada. Claro que sí, invitamos al 5-7 para que vaya a agarrar al novio. Ahora sí vienen los de alta jerarca a agarrar ese noviezote, ahora sí. Pero agárrenlo macizo, porque las muchachonas están listas y preparadas para darle una buena batalla al novio. Yo creo que ya se están preparando así, ya se ve más ambiente, se ve que sí tienen ganas hoy. Y ya se me está acercando la garganta, porque nomás lo que hablaba yo en mi pueblo era cuando vendía carne de puerco, que le decía a todas las personas que quieren vender carne, que quieren comprar carne de puerco pueden pasar, ¿no? Pero no. ¿Quién sabe qué diría yo? Pero aquí estamos hablando puras tonteras. Un saludazo también, otra vuelta al ingeniero de audio acá, de este lado, que se la está rifando machín con nosotros. Al sonido Zapichu. ¿Sí lo pronuncié bien, José? Es que ya sabes que yo hablo puro inglés. Mucho inglés y nada de español. Ahora sí, ya estamos listos, parece que ya le está pasando esa cosa. Y nosotros estamos para darle vuelo a esta vibra del amor. Y cuéntale y dísele, cuéntame mi baterista estrella que tenemos el día de hoy. Que se oiga Tecnomate Escala 7. ¡Échale!
hombre. Eso. Mientras tanto, a ver los caballeros que vayan haciendo una fila por ahí. A ver todos los caballeros. Los padrinos, caballeros. Saquen por ahí al amigo que trajo. A ver, chamacos no menores de 15 años. De 15 años para arriba. A ver todos los caballeros, los hombres de Michoacán. ¿Dónde están, hombre? Hay esposas que no los dejan bailar porque dice, te vas a lastimar, mi amor. No, hombre, si se lastiman mañana los curan, hombre, les curan hasta la cruda también. Déjenlo que baile. A ver los caballeros mandilones. Nadie va a bailar la víbora de la mar. Nadie quiere bailar en esa tarde. A ver, 5-7. Usted va a ser el primero en la fila. Agárrense los demás. Dejen al novio solo. Ah, no es cierto, hombre. Se va a quedar viuda la novia. No, ¿qué pasó? A ver, 5-7. Agárrense porque ahora sí, usted va a ser el mero de la cabeza. ¿Ya estamos listos? Ya llegó Furia Purépecha para que baile la víbora de la mar también. Vienen dispuestos a todo, dicen los amigos. ¿Ya estamos listos? Aquellos que ya tienen unas cervezas encima, vamos a bailar, hombre, no se van a caer, no pasa nada. A ver más caballeros, a ver el padrino de brindis. Y aquí lo estoy viendo que nada más se queda viendo para todos lados, como diciendo a mí ni me dicen que baile yo. A ver todos los caballeros por ahí. Que te van a tirar. Unos se van para afuera. Porque no quieren bailar, hombre. No se van a agarrar de las manos, no vayan a pensar que se van a agarrar de las manos, no, ¿qué pasó? ¿Verdad que no? Bueno, si quieren, pues adelante, no hay problema. Cada quien su vida, hombre, aquí no discriminamos a nadie, aquí todos los queremos. Aquí en Escala Hacienda tenemos 2, que 3, que 4, que todos, no menos yo. ¿Qué pasó? Ok. A ver, anímese, amigo, hombre, no pasa nada. Pásele. Pásele, hombre. Hay oferta, pásele. Póngales el ejemplo. El del sombrero dice. No baila tampoco, no. Acá tenemos unos caballeros de este lado también. A nuestra mano derecha. Y nos vamos ahora sí. Arrancamos con esto que suena. La víbora de la mar.
Ese fuerte aplauso que se escuche. ¡Vamos! Ok. Va a aventar un ramo de $100, dice. Ok, se va a llevar a cabo el tradicional ramo. A ver todas las damas solteras que quieran pasar por ahí, la que se quiera casar este año, o el año que viene, o dentro de 30 años. Como quieran, nosotros vamos a seguir tocando todo el tiempo. ¿Verdad que sí? Somos músicos y nos vamos a morir tocando, dice. Ok. A ver las chicas guapas solteras. Ya hasta se me cerró el gañote tanto estar aquí, ya. A ver, Chuy. Claro que sí, claro que sí. Vamos a darle inicio al tradicional, la ventada del ramo para todas las mujeres que se quieren casar. En la próxima boda va a ser la que se gane el ramo, va a ser la próxima novia. A esas muchachas solteras que quieran casarse, ya saben, estamos también disponibles. Yo creo que para ese tiempo vamos a estar libres. Otra vuelta. Ya está. Vamos a estar sin dientes, sí, cierto, pero libres. Ahorita, la muchacha que quiera casarse, todos los de escala 7 están solteros. Todos, excepto yo, porque a mí sí me pega la señora, los demás no. Claro que sí. Vamos ahí, mi baterista, bien también un redoble perrón por ahí, querida. Vamos ahí, que dice: a la 1, a las 2 y a las 3. No hubo suerte esta vez. Y vamos de nuevo, otra vuelta. La novia no quiere soltar ese ramo, no quiere que nadie se case. Ella quiere ser la única, ¿verdad? Decimos otra vuelta, que dice otra vuelta, estoy a la 1, a las 2 y a las 3. Nada de nuevo. Pues estamos en los United States, ¿verdad? No, por razón no me entiende. Vamos a hablarle en inglés. Como yo no sé hablar inglés, vamos a hablar como yo sé. Dice, a las 1, a las 1, a las 2 y a las 3. Ok, ahora sigue por ahí la corbata. Si va a aventar la corbata, ok, va a aventar el amigo. La camisa. No, la corbata, la tanga. ¿Qué pasó? La tanga, ¿no? No, esa no. ¿Qué pasó? No, cuidado. Que aviente ese puño de miel que trae ahí. No, es para boda de miel, para... Ok, los caballeros por ahí, a ver al centro de la pista. Los aventadores por ahí, los caballeros. A ver, atrás del novio. Los que bailaron la víbora de la mar. Si la señora no los dejó bailar la víbora de la mar, menos que pasen a agarrar la corbata, hombre. A ver, los caballeros solteros. De Julio Purépecha están solteros todos. A ver, que pasen por ahí a agarrar la corbata. Nadie. Hasta Chabelo soltero, dice. A ver, los caballeros que pasen por ahí atrás del novio, porque va a aventar la corbata. A ver, alguien que acompañe por ahí al chavalón. Si se quiere casar, claro que sí. ¡Ánimo, amigos! Ahora sí. A ver, queremos más gente por ahí, ya no hay. Ya no hay caballeros. Nos vamos ahora sí. A la 1, a las 2 y a las 3. No quiere todavía tampoco. Es que faltan más hombres. A ver, ven para allá, Chuy. Tú no eres hombre, ni la mitad. Ok. A la 1.
para los novios, a ver, que pase la novia al centro de la pista. Con el señor esposo se va a llevar a cambio se va a llevar a cabo el brindis. Me parece por ahí me comunicaron. Claro que sí, me parece que se va a llevar a cabo el brindis. Todas las personas que tengan algo en la mano, una cerveza, un agua, lo que tengan en la mano, vamos a acompañar a los novios a brindar por la felicidad, que les dure eternamente. De Pérez que dure unos 200 años, no les deseamos más unos 200, 300 años de felicidad, y que Dios los bendiga hoy y siempre, porque se están echando un gran compromiso el día de hoy. Por ahí nos hacen una ceñita cuando ya esté todo preparado para llevar a cabo este tradicional brindis también. Claro que sí, se les hace una cordial invitación a todos los padrinos que fueron de ramo, de arras, de la cruz, de todo lo que fueron padrinos, para los novios que se presenten aquí al centro para empezar este bonito tradicional brindis. Vamos a acompañar a los novios este día tan hermoso para ellos, a brindar por la felicidad que les dure eternamente, ¿verdad, Pilpon? Como tú que te has casado como 5 veces. 2 veces. Qué bárbaro, yo llevo 3. Y con la misma mujer, llevo 3 veces casado con la misma mujer. Digo, si no te casas conmigo, me caso con otro. ¿Y qué me pasó? Me tuve que casar. Esos son hombres. Y un saludo por ahí a Tata José, que el pelado nos está regañando acá. Dice, ya cállate. Ya se están preparando con el champán para este bonito brindis. Los dejamos en la voz angelical del jovenazo Javier Pérez para que él conduzca mejor este brindis, que él tiene más experiencia ya. Gracias por el jovenazo, sí te atinaste. Ok, vamos a enviar un fuerte aplauso por ahí mientras tanto para los novios. Ese fuerte aplauso para los novios nuevamente. Que vean los novios que sí vino gente esta tarde. Para el padrino de brindis, Juan Quetzalcóatl Ángel. Quetzalcóatl Ángel, claro que sí. Y toda la familia también que lo acompaña. Y en un rato más por acá llegará Furia Purépecha. A todos los padrinos por ahí. Todos los padrinos de los novios son tan amables de pasar por ahí para hacer el brindis. Nada más esperamos una señal para que se dé inicio este brindis. Todos los que tengan por ahí su bebida, su agua, su cerveza en la mesa, estén preparados porque se va a llevar a cabo el tradicional brindis. A ver, los amigos de Furia Purépecha también, su cerveza por ahí en la mano, su copa de vino. Que traen las cervezas en el vaso de café acá los amigos, dice.
puro Burger King. Aquí todos los padrinos que si son tan amables de pasar por ahí para hacer el brindis, todos los padrinos de los novios, de relación, de anillo, de arras, de lazo, de cojín, de pastel. ¿Ya están listos? No, todavía no, me falta todavía. Mientras tanto vamos a enviar un saludo también por ahí para el grupazazo Furia Purépecha, que esa tarde va a tocar los mejores temas musicales para hacerlos bailar. Eso, ya están bien puestos por acá. Ok, nomás esperamos una señal. Ok, nos esperamos, no hay problema. Vamos a enviar un saludo también para el de la cámara. El amigo Toño Vargas. Para el jitomate de Pomacuarán, dice. Eso, para que hagan los mejores temas por acá de Furia Purépecha también. Porque se me hace que van a tener muchas enamoradas esta tarde. Se vale hombre con hombre, aquí no discriminamos a nadie, hombre. Eso. Furia Purépecha es de por allá donde se dan los hombres, dice. Y no les digo cómo, porque... ¿Ya estamos listos? Aquí esperamos, no se preocupen, tranquilos, con calma. Acá estamos tocando con una trompeta, un trombón sin volumen. Saludo para la estrellita del Urió, dice el baterista. Sí. Ya estamos listos, ahora sí. Ok, pues se va a llevar a cabo el tradicional brindis. Los que tengan por ahí su agua, su cerveza en la mesa, levántenla a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Salud por la felicidad de los novios.
Eso, bien tronado. Otro. Eso. Claro que sí, hay que todo. A ver el que ganó la corbata por ahí. El 5-7, eso. A ver la damita que pasó, que ganó el ramo, si esta la vamos a pasar al centro de la pista. La damita que ganó el ramo. Para que se anime el caballero por ahí. A ver, al centro de la pista por ahí. Este va a ser un baile nomás normal, no se preocupen. Y vamos a bailar.
viene. Y suéltamela. Se quedan en buenas manos de Furia Purépecha. Una más. Ok, vamos a enviar un tema más. Y se quedan en buenas manos, claro que sí. Del grupazazo. Ok, discúlpeme. Ok, se va a llevar a cabo la partida del pastel por ahí. A todos los niños que hagan una fila por ahí. Los caballeros, los damitas que quieran pastel, pueden pasar a hacer una fila. Claro que sí. Por ahí se hace la cordial invitación a todos los niños que se preparen porque van a partir el pastel. Es la parte favorita mía de aquí de cada evento, la partida de pastel, porque me encanta el pastel. Y un saludazo al de la cámara de la Televisa San Ángel. Aquí está por un lado de nosotros. Claro que sí, un saludazo para el amigo Toño Vargas. Aquí presente, captando las mejores tomas de aquí de nuestros amigazos de Escala 7 que se están dejando caer machine. Y por ahí nos llegó el security. Ya por ahí el security nos está acá, no sé qué esté pasando. Esto